en las sombras de la Europa medieval, donde la supervivencia significaba elegir, entre hambre y servidumbre, una historia fue nacida, que perseguiría al colectivo inconsciente, por más de 1000 años. Pero la historia que crees que sabes, la princesa de Disney, con su hada madrina, y zapatillas de vidrio, es simplemente un eco desinfectado, de algo mucho más inquietante, y profundo, antes de que descendamos a los orígenes empapados de sangre, de Cenicienta. Necesito que hagas algo por mí. Presiona ese botón de suscripción, ahora, porque esta noche nos aventuramos en territorios donde la mutilación de los pies era un precio razonable para un matrimonio real, donde la asistencia mágica llegaba con costos que abarcaban generaciones, y donde el feliz es para siempre se compraba con el sufrimiento de otros. Deja un comentario diciéndome dónde estás escuchando y en qué hora es, en tu parte del mundo. ¿Estás experimentando estos antiguos horrores bajo la luna de medianoche de América del Norte? ¿En la oscuridad del amanecer de Europa? ¿O tal vez, mientras cae el crepúsculo, sobre las tierras antiguas de Asia? Tu presencia, desde todas partes del mundo, crea un círculo de oyentes que abarca continentes. Igual que estas variantes de Cenicienta, viajaron por culturas, cada una más oscura que la anterior. Esta noche, exploramos no el cuento de hadas, desinfectado para historias infantiles, sino las pesadillas primordiales, que dieron a luz a nuestra narrativa popular más duradera. Soy tu guía, a través de los reinos, donde las madrastras exigieron libras literales de carne, donde la transformación mágica requirió sacrificio de sangre, y donde la movilidad social llegó a precios que hacen que la cultura corporativa moderna parezca benevolente en comparación. Una nota rápida, antes de que comencemos. Los nombres y lugares llevan el peso de los siglos de sufrimiento y supervivencia. Estos no son solo historias, son ADN cultural, que revela cómo entendieron nuestros antepasados la transformación de poder y los terribles costos de escapar del lugar asignado en el orden social, de las madres caníbales, de tradición oral prehistórica, a la violenta guerra de clases, incrustada en variantes medievales, del ritual de desmembramiento, que caracterizó versiones renacentistas, al trauma psicológico, que los autores románticos reconocieron como el verdadero núcleo de la historia. Cenicienta sigue siendo el cuento de hadas más inquietante jamás creado. Una historia tan oscura que cada cultura que la toca se siente obligada a suavizar sus bordes, mientras preserva su fuerza esencial. Pero, estos orígenes antiguos demandan reconocimiento, exigen el precio psicológico exacto de aquellos que realmente entienden sus implicaciones y recuerdan cada intento de domesticar sus verdades primeras. La historia que llamamos Cenicienta corre más profundo que las costuras de carbón de mentes medievales, arraigadas en tradiciones prehistóricas, que sobrevivieron a conquistas romanas, invasiones bárbaras y conversiones religiosas, todo a través de la pura persistencia obstinada de los seres humanos, que entendieron que algunas verdades sobre el poder y la transformación trascienden los límites políticos. Aquí, el cuento de hadas no es simplemente entretenimiento, es un manual de instrucciones para un universo donde la movilidad social requiere sacrificio de sangre, donde la asistencia mágica exige precios terribles, y donde la línea entre salvación y condenación se disuelve como cenizas de un hogar quemado. Las variantes que exploramos esta noche revelan cómo Cenicienta se convirtió en el repositorio de las verdades más brutales de Europa sobre clase, género y supervivencia, donde la antigua sabiduría, conservada, no es un mero folclore, sino instrucciones operativas para navegar por un mundo donde la belleza era moneda, el matrimonio era guerra, y la identidad
podía ser literalmente reconstruida a través de la violencia y la magia, de las primeras tradiciones orales a los refinamientos literarios de siglos posteriores. Exploraremos 12 versiones distintas que capturan el horror único de la tradición folclórica europea. Estas historias reflejan la compleja relación de la humanidad con la transformación física, social y espiritual. Hablan de culturas que entendieron la metamorfosis como violencia, la aceptación del cambio como traición de origen, y el avance social como una forma de muerte que requería renacimiento literal a través del sufrimiento. Pero antes de comenzar nuestro viaje, a través de la sangre y los huesos, a través de bosques encantados, donde crecen los árboles sobre tumbas, y reinos subterráneos, donde los trolls tienen un tribunal, debemos entender que estos cuentos nunca fueron destinados a niños. Eran manuales de supervivencia para adultos que vivían en sociedades donde la elección incorrecta podía significar la muerte, donde la belleza podía ser literalmente tallada de la carne, y donde el límite entre lo humano y lo sobrenatural era tan delgado como un latido del corazón. Cada variante que exploraremos esta noche representa una cultura diferente, y su comprensión de lo que significa transformarse completamente, convertirse en algo tan fundamentalmente diferente que la persona original deja de existir, excepto como un recuerdo. Algunas culturas entendieron esto como evolución espiritual, otras como violencia necesaria, y otras como una broma cósmica, interpretada por fuerzas demasiado antiguas y terribles para comprender. Lo que une a todas estas versiones es su reconocimiento de que el verdadero cambio, del tipo que te eleva de una clase social a otra, de sirviente a realeza, de víctima a vencedor, requiere encontrar fuerzas que la sociedad civilizada ha olvidado cómo reconocer, y mucho menos cómo apaciguar. Parte 1. Los ecos prehistóricos. Canibalismo y sacrificio ritual. Mucho antes de que cualquier poeta de la corte escribiera versiones refinadas para consumo real, la historia de Cenicienta surgió de la oscuridad primordial de la Europa prehistórica, donde la supervivencia requería opciones que las mentes modernas apenas pueden comprender, y la transformación exigía precios pagados en sangre y hueso. Imagina las tradiciones orales de sociedades celtas precristianas, donde las historias no servían como entretenimiento, sino como sistemas culturales de preservación. Transportaban información esencial sobre supervivencia, sobre dinámica social, y sobre las fuerzas sobrenaturales que gobernaban el destino humano. En estas variantes más tempranas, reconstruidas a través del análisis académico de patrones folclóricos, la figura de Cenicienta no era una víctima pasiva, esperando rescate, era un participante activo en su propia, violenta, transformación. La investigación académica de los patrones de folclore indoeuropeo revela estructuras narrativas que son anteriores a la literatura escrita por milenios. Las variantes prehistóricas, que pueden ser reconstruidas a través de análisis comparativo, sugieren una historia mucho más inquietante que cualquier cosa registrada en fuentes históricas. La transformación de la heroína requería el consumo literal de la carne de su madre, incorporación simbólica del poder materno, y voluntad de cometer actos que la marcarían como monstruosa por cualquier estándar civilizado. Estas antiguas versiones, transmitidas a través de la tradición oral por innumerables generaciones, revelan los orígenes del cuento en rituales de iniciación que marcaban la transición de la dependencia infantil a la autonomía adulta. Pero, a diferencia de las ceremonias modernas de mayoría de edad, estos ritos prehistóricos exigían que los participantes
literalmente devoraran a sus antiguos seres, a través de actos de violencia canibalística. La madre, la figura en estas primeras variantes, no fue el amado padre de las versiones posteriores. Era una entidad sobrenatural, cuya muerte y consumo fueron necesarios para la metamorfosis de la hija en un ser capaz de movilidad social. La famosa escena de transformación, la asistencia mágica, que permite a Cenicienta asistir a la pelota real, originalmente involucró a la heroína consumiendo el corazón de la madre, mientras aún estaba caliente, adquiriendo así las habilidades sobrenaturales necesarias para trascender su posición social asignada. Pero el ritual canibalístico iba mucho más allá del consumo simple. La evidencia arqueológica sugiere que estas ceremonias prehistóricas involucraban elaborada preparación de la carne materna, con partes específicas del cuerpo, asignadas a diferentes propiedades transformadoras. El corazón proporcionaba coraje y fuerza. El cerebro otorgaba sabiduría y astucia. Las manos concedían habilidad en manipulación y artesanía. Y la lengua permitía la elocuencia, necesaria para navegar la sociedad aristocrática. El consumo ritual debía ocurrir durante fases lunares específicas, con la comunidad reuniéndose en círculos de piedra, que aún hoy salpican el paisaje europeo. Estos monumentos antiguos, que los arqueólogos han luchado por comprender, servían como teatros para ceremonias de transformación, donde las jóvenes, literalmente, se abrían paso a nuevas identidades. La figura de la madrastra, en estas variantes prehistóricas, no representaba crueldad personal, sino necesidad cósmica. Ella servía como verdugo ritualista, cuyo abuso no era sadismo patológico, sino deber sagrado, la violencia esencial, que preparaba a la heroína para su propia transformación en algo capaz de trascender las limitaciones humanas ordinarias. Pero su papel era aún más complejo que el de simple atormentadora. La madrastra funcionó como partera espiritual, guiando al iniciado a través de ensayos psicológicos, que o la rompían por completo, o la forjaban en algo capaz de sobrevivir a la transformación canibalística. Su crueldad se calculaba para probar la preparación de las candidatas para procedimientos que destruirían a cualquiera no preparado para sus implicaciones psicológicas. Las hermanastras funcionaban como ejemplos de advertencia, ejemplos de transformaciones que salieron mal, seres que habían intentado la metamorfosis canibalística, pero carecían de la fortaleza espiritual para completarla con éxito. Su mutilación física, que aparece en prácticamente todas las variantes históricas del cuento, originalmente representaba las consecuencias de una preparación inadecuada para la violencia psicológica que la movilidad social exigía. En estas antiguas versiones, las deformidades de las hermanastras eran autoinfligidas durante intentos fallidos de canibalismo ritual. Habían consumido carne materna sin la preparación espiritual adecuada, lo que resultaba en manifestaciones físicas de su inadecuación psicológica. Sus extremidades torcidas y rostros con cicatrices servían como advertencias permanentes a otras candidatas sobre la precisión requerida para una transformación exitosa. Los estudios antropológicos contemporáneos argumentan que estos elementos prehistóricos revelan auténticos procesos chamánicos que sobrevivieron a la cristianización, disfrazándose como entretenimiento. La historia de Cenicienta conserva una secuencia completa de iniciación que habría sido familiar para cualquier comunidad europea de la Edad de Bronce: aislamiento, abuso, asistencia sobrenatural, transformación, juicio por prueba, e integración final en una esfera social más alta. La fase de aislamiento involucraba a la candidata, estando separada del contacto humano normal, a menudo confinada a cuevas o cámaras subterráneas. Allí, ayunaba y meditaba,
mientras se preparaba psicológicamente para la prueba que le aguardaba. Durante este periodo, ella recibiría visitas de espíritus ancestrales que le enseñarían los encantamientos y los procedimientos rituales necesarios para una transformación canibalística exitosa. La fase de abuso servía múltiples funciones, más allá del simple acondicionamiento psicológico. La violencia de la madrastra creaba el trauma físico y emocional necesario para romper la identidad existente por completo, haciendo espacio para que algo completamente nuevo pudiera emerger. Pero el abuso también servía como ensayo para la violencia que la candidata necesitaría infligirse a sí misma durante el ritual canibalístico. La fase sobrenatural de asistencia involucraba comunicación directa con fuerzas de otro mundo que guiarían el proceso de transformación. Estas entidades, representadas en versiones posteriores, como hadas madrinas o espíritus útiles, eran entendidas originalmente como el espíritu de la madre consumida, ahora transformado en aliado sobrenatural, capaz de proporcionar orientación desde más allá de la tumba. Pero quizás, lo más perturbador de todo, era el papel de la comunidad en estas variantes prehistóricas. Todo el pueblo participaba en la ceremonia canibalística, con individuos específicos asignados para restringir a la candidata si intentaba huir. Otros eran responsables de preparar la carne materna, según recetas antiguas, y otros estaban encargados de deshacerse de los restos que pudieran atraer atención no deseada de espíritus hostiles o comunidades rivales. La ceremonia concluía con la presentación de las candidatas a potenciales maridos sobrenaturales, seres de otro mundo, que buscaban esposas mortales, capaces de funcionar tanto en el reino humano como en el sobrenatural. La famosa secuencia del baile, en las versiones posteriores, originalmente representaba una reunión de estas entidades de otro mundo, cada una evaluando la idoneidad de las candidatas para un matrimonio interdimensional. El vidrio, la prueba de la zapatilla, sirvió como examen final del éxito de la transformación. Solo alguien que hubiera incorporado con éxito habilidades sobrenaturales a través del consumo canibalístico podría usar calzado hecho de energía espiritual cristalizada, sin ser destruido por sus propiedades de otro mundo. Aquellos que fallaban la prueba enfrentaban consecuencias mucho peores que un simple rechazo. Las energías sobrenaturales, contenidas dentro de la zapatilla, consumirían a cualquiera inadecuadamente preparado para contenerlas, no dejando nada, excepto cenizas, y el recuerdo de gritos que perseguirían a la comunidad por generaciones. Pero, quienes tenían éxito, se encontraban fundamentalmente alterados, de maneras que iban mucho más allá de la elevación social. Se convertían en seres capaces de unir mundos humanos y sobrenaturales, poseyendo habilidades que les permitían servir como intermediarios entre sus comunidades y las fuerzas de otro mundo que gobernaban la fertilidad, el clima y los misteriosos procesos que determinaban si los cultivos crecían o los niños nacían sanos. Estas variantes prehistóricas nos recuerdan que la historia de Cenicienta surgió de culturas que entendían la transformación como una metamorfosis literal, que requería la disposición para convertirse en monstruos, al servicio de trascender las limitaciones humanas. El poder duradero de la historia no se deriva de su promesa de rescate externo, sino de su reconocimiento de que un cambio auténtico exige comprometerse con aspectos de nosotros mismos que la moral civilizada no puede acomodar. Parte segunda. Las bases italianas. La violenta belleza del basilisco y la imaginación barroca. En el siglo XVII, en Nápoles, donde el esplendor barroco enmascaraba la intriga política, y el suelo volcánico nutría magníficos jardines
y supersticiones antiguas, surgió la primera Cenicienta literaria. Un cuento tan brutal y psicológicamente complejo, que los lectores modernos luchan por conciliar su belleza con su violencia. Publicado en 1634, como parte del Ocunto de Likunti, el cuento de los cuentos. La Gatta Cenerentola de Basile presenta a una Cenicienta que orquesta el asesinato de su propia madrastra y negocia directamente con fuerzas sobrenaturales que exigen pagos en sangre y traición. Pero el logro de Basile se extiende mucho más allá de la simple innovación literaria en dialecto napolitano, durante una época en que la literatura italiana estaba dominada por influencias latinas clásicas. Basile conservó elementos de la tradición popular que ya estaban desapareciendo de la cultura oral, creando un puente entre la memoria prehistórica y la sofisticación renacentista que influiría en la narración europea durante siglos. La Cenicienta de Basile, llamada Cesolla, comienza su historia no como una víctima inocente, sino como una activa conspiradora en un matricidio, cuando su amada, primera madrastra, cae enferma y muere. Cesolla queda devastada por un dolor genuino que la psicología moderna reconocería como luto complicado, el tipo de apego que trasciende los lazos familiares normales, para convertirse en algo cercano a una dependencia espiritual. Su enfermera, viendo el sufrimiento de la niña, sugiere una solución que revela el universo moral que sin duda habitaba la audiencia de entonces. Pero la propuesta de la enfermera implicaba mucho más que un simple asesinato. Ella describe una conspiración compleja que requiere que Cesolla domine habilidades en engaño, en tiempo y en manipulación psicológica, habilidades que le servirían bien en la sociedad aristocrática a la que esperaba unirse. Mata a la nueva esposa de tu padre, aconseja la enfermera, pero sus instrucciones reales implican semanas de preparación cuidadosa. Cesolla debe estudiar los hábitos de su madrastra, identificar momentos de vulnerabilidad y crear oportunidades de muerte accidental que pasen incluso ante una investigación sofisticada. El plan requiere inteligencia, paciencia y flexibilidad moral que marcan a la heroína como naturalmente apta para las intrigas políticas de la vida en la corte. Lo que sigue no es violencia impulsiva, sino un asesinato cuidadosamente orquestado, que demuestra la capacidad de Cesolla para el pensamiento estratégico. Pasa días observando la rutina de su madrastra. Nota que la mujer con frecuencia examina las áreas de almacenamiento, buscando evidencia de robos en el hogar. Cesolla planta deliberadamente artículos valiosos en un cofre del ático. Se asegura de que su madrastra investigará en un momento, cuando no haya testigos presentes. El asesinato ocurre con precisión quirúrgica. Cesolla se posiciona de modo que dejar caer la tapa pesada parezca el resultado de una reacción sobresaltada, y no de una intención deliberada. Incluso, se las arregla para lastimarse levemente durante el incidente, proporcionando así evidencia física que respalda su afirmación de un enredo accidental. Las secuelas revelan la sofisticada comprensión de Basile sobre la psicología humana y la dinámica social. Cesolla llora públicamente y de forma convincente, pero sus lágrimas cumplen múltiples funciones. Más allá de la expresión emocional, establecen su inocencia ante la percepción de la comunidad, y al mismo tiempo, proporcionan el ingrediente mágico necesario para la transformación sobrenatural que seguirá. Pero el genio de Basile está en su reconocimiento de que la violencia crea consecuencias que se extienden mucho más allá de los objetivos inmediatos. La enfermera, ahora elevada al estatus de madrastra, revela su verdadera naturaleza. Favorece a sus propias 6 hijas sobre Cesolla, reduciendo a la chica, que facilitó su ascenso,
al estado de sirvienta de cocina. Esta traición enseña a Cesoya lecciones esenciales sobre la dinámica de poder, que le servirán bien en futuras negociaciones con fuerzas sobrenaturales. La intervención sobrenatural, que transforma las circunstancias de Cesoya, llega a través de una palma datilera, que crece de las lágrimas derramadas sobre la tumba de su primera madrastra. Pero, la descripción de Basile, de este árbol mágico, revela influencias de la mitología clásica, de la tradición islámica y del simbolismo cristiano. Crea un complejo marco teológico que respalda los elementos sobrenaturales del cuento. La palma datilera sirve múltiples funciones simbólicas. Dentro de la narrativa de Basile, los dátiles se asociaban con la fertilidad y el renacimiento en las culturas mediterráneas, mientras que las palmas representaban la victoria y el triunfo en la iconografía cristiana. Pero, el árbol también se conecta a las tradiciones de adoración de árboles precristianas, que entendían ciertas plantas como morada de espíritus ancestrales. Cuando Cesoya se acerca al árbol buscando ayuda, debe realizar rituales elaborados que demuestren su dignidad para recibir ayuda sobrenatural. No puede simplemente hacer solicitudes. Debe demostrar su comprensión de los principios cósmicos que rigen la transformación y el cambio. El árbol responde solo cuando ella demuestra un remordimiento genuino por su papel en la muerte de su madrastra, mientras afirma, simultáneamente, su determinación de lograr el avance social, independientemente de los costos morales involucrados. El hada, que emerge de la palma datilera, representa una de las creaciones más psicológicamente complejas de Basile, una entidad sobrenatural que combina la crianza materna con un pragmatismo amoral. Esta hada proporciona asistencia, no porque Cesoya merezca una recompensa, sino porque ha demostrado el desarrollo psicológico necesario para una transformación exitosa. La feria, los regalos, superan en magnificencia cualquier cosa imaginada por autores posteriores, pero también vienen con instrucciones detalladas sobre su uso adecuado. En lugar de un simple vestido y zapatillas de vidrio, Cesoya recibe un armario entero de prendas tejidas con materiales sobrenaturales. Seda, que fluye como la luz de una estrella líquida. Oro, que responde al estado emocional de quien lo porta, cambiando de color y textura. Y plata, que no refleja la apariencia física, sino la esencia espiritual. Los zapatos, tallados de los rayos cristalizados de la luna, representan la innovación más significativa de Basile, a diferencia de las zapatillas de vidrio de versiones posteriores. Este calzado sobrenatural posee conciencia, ayuda activamente a su portadora a navegar situaciones sociales, ajusta su apariencia para que coincida con cualquier atuendo, proporciona equilibrio perfecto y gracia mientras camina o baila. Incluso susurra consejos sobre la etiqueta de la corte cuando su portadora enfrenta desafíos sociales desconocidos. Pero lo más importante, Cesoya recibe un conocimiento que la transforma de hija de comerciantes provinciales en una sofisticada, capaz de sostenerse entre la nobleza europea. El hada proporciona educación integral en protocolo cortesano, actuación musical, literatura clásica y artes de la conversación, que normalmente requerirían años de costosa instrucción. La transformación se extiende más allá de los logros, para abarcar cambios psicológicos que preparan a Cesoya para las complejidades morales de la vida aristocrática. Aprende a leer señales sociales sutiles, a manipular conversaciones para su ventaja y a presentar diferentes aspectos de su personalidad, dependiendo de las expectativas y deseos de su audiencia. Cuando Cesoya asiste a las celebraciones reales, en su galería sobrenatural, no simplemente parece hermosa, se convierte en una obra de arte viviente, cuya presencia transforma
toda la atmósfera social. Otros asistentes se encuentran inexplicablemente atraídos por ella. Experimentan emociones y deseos que no pueden explicar racionalmente. La atracción del príncipe por esta misteriosa doncella opera según principios que Basile entendía como leyes fundamentales de la influencia sobrenatural. El hada de Cesolla potencia su presencia, activando aspectos inactivos de la propia naturaleza del príncipe, creando una resonancia psicológica que trasciende la atracción romántica ordinaria, para convertirse en algo cercano a un reconocimiento espiritual. Pero, la visión más sofisticada de Basile se revela en su tratamiento de la fecha límite de medianoche, que gobierna la transformación de Cesolla, a diferencia de versiones posteriores, donde esto representa una limitación mágica arbitraria. En Basile, el límite de medianoche sirve como metáfora del esfuerzo psicológico requerido para mantener una identidad artificial. Cesolla puede sostener su persona aristocrática solo mientras permanezca completamente concentrada en su actuación. Cualquier momento de emoción auténtica o de reacción espontánea amenaza con disolver la ilusión por completo. La fecha límite de medianoche representa el límite de la resistencia psicológica humana al intentar ser alguien fundamentalmente diferente de la naturaleza esencial de uno mismo. Cuando las hermanastras intentan encajar en el zapato cristalino, descubren que los objetos sobrenaturales no pueden ser engañados por manipulación física solamente. Pero, la descripción de Basile de sus intentos de mutilación revela su comprensión de la violencia psicológica que el verdadero avance social realmente requiere. La decisión de la hermanastra mayor de cortar sus propios dedos representa un intento desesperado de remodelarse físicamente para cumplir con requisitos externos. Pero, sus gritos, durante este eco de automutilación, resuenan en todo el palacio, alertando a todos a la violencia subyacente del intento de transformación. La sangre que fluye de su herida habla con su propia voz, llorando acusaciones que revelan el engaño que se intenta. La eliminación, por parte de la segunda hermanastra, de su talón, con un cuchillo de carnicero, demuestra una desesperación aún mayor y una determinación feroz. Ella logra encajar en el zapato temporalmente, pero el calzado sobrenatural se revela contra su presencia, volviéndose cada vez más pesado e incómodo. Cada paso se convierte en agonía. El material cristalizado del haz de luna responde a su inadecuación espiritual, manifestando resistencia física. La tercera hermanastra intenta evitar la mutilación física, aplastando todo su pie para que encaje en la zapatilla. Pero, este enfoque resulta el más desastroso de todos. Múltiples huesos rotos crean lesiones internas que hacen imposible caminar. Ella se derrumba durante su presentación al príncipe, revelando el alcance del daño que se ha infligido a sí misma en busca de una posición para la cual carece del desarrollo espiritual necesario para reclamarla legítimamente. Estas escenas de mutilación reflejan prácticas reales, documentadas, en familias aristocráticas, en toda la Europa del Renacimiento. Pero, el genio de Basile se encuentra en su reconocimiento de que la transformación física, sin el correspondiente desarrollo espiritual, inevitablemente conduce al desastre. La disposición a infligirse daño demuestra coraje y determinación, pero su fracaso en comprender los principios sobrenaturales que gobiernan la verdadera transformación las condena al fracaso, independientemente de sus sacrificios físicos. Cuando Cesolla finalmente se revela como la misteriosa princesa que ha capturado el corazón del príncipe, su transformación está completa, no porque ha adquirido adornos externos de nobleza, sino porque ha demostrado un desarrollo psicológico
que trasciende sus limitaciones originales. El asesinato, que inició su historia. El sufrimiento, que siguió. Y la asistencia sobrenatural, que habilitó su metamorfosis. Han creado un ser, que posee, tanto la crueldad, necesaria para la supervivencia política, como la sabiduría, requerida para un gobierno efectivo. El final de Basile, reconoce los costos de la transformación de Cesoya, mientras celebra su exitosa integración en la sociedad aristocrática. Ella se convierte en reina, no borrando su pasado, sino incorporando todas sus experiencias, incluyendo la violencia que inició su viaje. La palma datilera, que permitió su transformación, continúa creciendo en el jardín del palacio, sirviendo como monumento vivo a los precios pagados y a las deudas incurridas durante la metamorfosis. La contribución del maestro italiano a la tradición de Cenicienta se extiende mucho más allá de la innovación de la trama. Abarca ideas fundamentales sobre la naturaleza humana y la organización social. Su reconocimiento de que la transformación auténtica requiere tanto asistencia externa como una revolución interna, que la belleza emerge de la voluntad de comprometerse con la complejidad moral, y que la verdadera nobleza debe ganarse a través de experiencias que pongan a prueba el carácter, de maneras que el privilegio hereditario no puede imaginar. Todo esto estableció plantillas que continúan influyendo en la narración de cuentos hoy. Parte tercera, el refinamiento francés, la alegoría política y la sofisticación cortesana. En los pasillos dorados de Versalles, donde la intriga cortesana se disfrazaba de entretenimiento, y la supervivencia política requería la reinvención constante de la identidad. Charles Perrault transformó el cuento popular violento en algo mucho más sofisticado e infinitamente más peligroso. Una alegoría política, disfrazada como historia para niños, que se convierte en la plantilla para todas las versiones posteriores, desinfectadas, mientras preserva la instrucción esencial en la mecánica del poder y la transformación. Para comprender el logro de Perrault, debemos primero entender el mundo en el que él operaba. La corte de Luis XIV representaba el pináculo de la civilización europea a fines del siglo XVII, pero también era un entorno de vigilancia constante, de competencia mortal y de guerra psicológica. Un solo paso en falso podía resultar en exilio, encarcelamiento o algo peor. Perrault no solo servía como artista, sino como ingeniero cultural, elaborando historias que parecían celebrar la magnificencia real, mientras, en realidad, proporcionaban instrucción en las técnicas de supervivencia necesarias para navegar una sociedad absolutista. Sus cuentos de hadas no eran desvíos inocentes, eran manuales de entrenamiento sofisticados, disfrazados de literatura infantil. Cendrillon, publicado en 1697, presenta la versión más psicológicamente compleja jamás creada. El genio del enfoque de Perrault radica en transformar a la asesina Cesoya de Basile en la pasiva Cendrillon, cuya bondad parece ganar asistencia sobrenatural a través de su mérito moral. Pero, un análisis cuidadoso revela que la heroína de Perrault ejerce una agencia mucho más sutil y, en última instancia, más efectiva que la violencia cruda. La apertura de la historia de Perrault establece el carácter a través de una atención cuidadosa a sus respuestas ante demandas cada vez más imposibles, a diferencia de las versiones anteriores, donde el sufrimiento de la heroína sirve como función de iniciación. Cendrillon soporta el abuso, mientras mantiene un equilibrio psicológico que demuestra el temperamento aristocrático, independientemente de sus circunstancias actuales. Su habilidad para permanecer amable bajo presión, para encontrar alegría en pequeños placeres, y para tratar a otros con amabilidad, a pesar de las marcas que su propio sufrimiento le ha dejado.
La señalan como adecuada para posiciones de autoridad y responsabilidad. Perrault entendió que la verdadera nobleza se manifiesta en el comportamiento y no en el nacimiento. Y su Cendrillon demuestra cualidades reales a través de sus respuestas a la adversidad. La famosa hada madrina representa la innovación más significativa de Perrault, pero funciona de manera mucho más compleja que como simple intervención externa. Esta figura sobrenatural aparece solo cuando Cendrillon ha alcanzado el estado psicológico necesario para la transformación, no a través de la desesperación o la victimización, sino a través de la manifestación de la preparación para aceptar la responsabilidad que acompaña a una posición social elevada. La conversación entre el hada madrina y Cendrillon revela una comprensión sofisticada de la dinámica del poder y la psicología social. Ella no solo otorga deseos, sino que evalúa la motivación de la heroína, prueba su comprensión de las consecuencias y se asegura de que posee el desarrollo psicológico necesario para manejar la transformación que busca. La escena de transformación mágica. La calabaza en carruaje, ratones en caballos, lagartos en lacayos. Opera como una metáfora extendida de la naturaleza artificial, del privilegio aristocrático en sí mismo. La descripción detallada de Perrault de cada transformación enfatiza lo temporal y lo construido de las distinciones sociales, mientras, simultáneamente, celebra la belleza y la magnificencia que esos arreglos artificiales pueden crear. La transformación de la calabaza en un carruaje dorado representa el elemento simbólico más complejo. En el arsenal de Perrault, las calabazas se asociaban con festivales de cosecha y celebraciones estacionales, conectando el cuento de hadas a antiguas tradiciones de renovación y renacimiento. Pero, sus orígenes humildes y su transformación espectacular también demuestran cómo la imaginación y la voluntad pueden elevar los materiales más ordinarios en objetos de extraordinaria belleza y utilidad. Los ratones, que se convierten en caballos, retienen características esenciales que los marcan como transformados, en lugar de criaturas reemplazadas. Se mueven con gracia e inteligencia inusuales, responden a los deseos no hablados de Cendrillon y demuestran una lealtad que trasciende su elevación temporal. Su transformación sugiere que la nobleza auténtica reconoce y eleva el potencial inherente de todos los seres, en lugar de simplemente reemplazarlos con alternativas más impresionantes. Los lagartos, que se convierten en lacayos, presentan un comentario más sofisticado sobre la naturaleza del servicio y la autoridad. Estas criaturas, de sangre fría, se transforman en servidores cálidos y atentos. Su dedicación excede la de la asistencia profesional, pero su transformación es la más temporal de todas. Sugiere que ciertos tipos de servicio requieren mantenimiento mágico continuo, en lugar de un desarrollo natural. La zapatilla de vidrio funciona como el símbolo central del cuento, de cómo la identidad puede construirse a través de objetos materiales que adquieren un significado más allá de sus propiedades físicas. Pero, la elección del vidrio, por parte de Perrault, revela múltiples capas de significado simbólico. Conecta el cuento de hadas a temas más amplios, sobre la transparencia, la fragilidad y la relación entre apariencia y realidad. El vidrio representaba el material de lujo, por excelencia, en la era de Perrault. Hermoso, frágil, caro de producir, y completamente poco práctico, excepto como exhibición de estatus. La zapatilla de vidrio encarna la paradoja de la vida aristocrática misma, magnífica en apariencia, pero fundamentalmente disfuncional para cualquier propósito, excepto la demostración de riqueza
y posición. El vidrio también poseía asociaciones simbólicas con la verdad y la revelación, añadiendo complejidad a la narrativa de Perrault. La transparencia que hace al vidrio hermoso también lo hace incapaz de ocultar cualquier cosa. La zapatilla de vidrio no se puede falsificar ni imitar, porque su naturaleza esencial permanece visible para cualquiera que la examine con cuidado. La fecha límite de medianoche contiene el comentario más sofisticado de Perrault sobre la naturaleza temporal de la movilidad social en la sociedad absolutista, a diferencia de las versiones anteriores, donde representa una limitación sobrenatural. El límite de medianoche, en Perrault, sirve como metáfora del esfuerzo psicológico requerido para mantener una identidad artificial en entornos diseñados para detectar y eliminar la pretensión. La mejora mágica de Cendrillon dura solo mientras ella mantiene el rendimiento perfecto de la identidad aristocrática. Cualquier momento de emoción auténtica o reacción espontánea amenaza con disolver la ilusión por completo. Esta limitación temporal refleja lo precario de la posición de cualquiera que intente avanzar más allá de su estatus asignado. En la Francia de Luis XIV, la secuencia del baile revela el dominio de Perrault de la psicología social y su comprensión de cómo la atracción y la influencia realmente operan en entornos aristocráticos. El éxito de Cendrillon no resulta solo de su belleza sobrenatural, sino de su capacidad para navegar el complejo entramado de interacciones sociales, mientras mantiene un aire de misterio que amplifica su atractivo. Sus conversaciones con otros asistentes demuestran una comprensión sofisticada del protocolo cortesano, pero también revelan un interés genuino en los demás, que la distingue del comportamiento aristocrático típico. Ella escucha más de lo que habla, hace preguntas reflexivas y responde a las señales sociales con una gracia que parece sin esfuerzo, pero que en realidad es fruto de cuidadosa observación y perspicacia psicológica. La atracción del príncipe por esta misteriosa doncella opera según principios que Perrault entendía como leyes fundamentales de influencia social. La combinación de belleza, inteligencia y misterio en Cendrillon crea una resonancia psicológica que trasciende la atracción romántica ordinaria para convertirse en algo cercano a un reconocimiento político. Pero la visión más sofisticada de Perrault se revela en su tratamiento de la dinámica competitiva entre Cendrillon y sus hermanastras. En lugar de un simple antagonismo, su relación representa diferentes enfoques para el avance social, reflejando alternativas estratégicas genuinas, disponibles para personas ambiciosas. En sociedades jerárquicas, las hermanastras persiguen el avance a través de métodos tradicionales, tejen redes con familias influyentes, muestran riqueza y símbolos de estatus, y enfatizan sus conexiones con las estructuras de poder existentes. Su enfoque no requiere asistencia sobrenatural, porque opera dentro de los mecanismos sociales establecidos. La estrategia de Cendrillon implica trascender por completo las categorías sociales, convirtiéndose en algo sin precedentes. Un ser cuya combinación de belleza, misterio y autenticidad crea nuevas posibilidades para la identidad aristocrática. Su enfoque requiere asistencia sobrenatural, porque intenta establecer criterios completamente nuevos para la evaluación social. Cuando las hermanastras de Cendrillon intentan la mutilación del pie para encajar en la zapatilla de vidrio, Perrault presenta esta violencia con una restricción deliberada, lo que la hace más inquietante que cualquier descripción gráfica. El autor francés entiende que el horror a menudo resulta más efectivo cuando se sugiere, en lugar de representarlo explícitamente, permitiendo que la imaginación de los lectores
Complete los detalles, que ninguna descripción podría igualar. La violencia ocurre fuera del escenario, descrita solo, a través del descubrimiento, del príncipe, de la sangre que mancha el calzado, y su comprensión de que las supuestas novias se han dañado, literalmente, a sí mismas, en busca de posiciones que no pueden reclamar legítimamente. Este desplazamiento de la violencia, de la descripción explícita a la consecuencia implícita, hace a los lectores cómplices de imaginar horrores que el texto se niega a detallar. Pero, la voluntad de la hermanastra de mutilarse revela un reconocimiento desesperado de que los métodos convencionales de avance social les han fallado por completo. Sus sacrificios físicos representan intentos finales de lograr, a través de la fuerza, lo que les falta en desarrollo espiritual, para reclamar, por mérito propio. El final, de Perrault, presenta el elemento que ha hecho su versión, la más influyente, en la tradición posterior. El perdón de Cendrillon a sus hermanastras, y su ayuda para organizar matrimonios ventajosos para ellas. Esta aparente magnanimidad enmascara el ejercicio de poder más sofisticado. En todo el cuento, demuestra que el verdadero triunfo no requiere venganza, sino la habilidad de otorgar misericordia, desde una posición de absoluta superioridad, al proporcionar a sus antiguas atormentadoras. Cendrillon se establece como patrona, y no como par. Una posición que hace que su abuso anterior parezca inofensivo, mientras les recuerda, diariamente, su dependencia de su generosidad. Esta transformación de enemigos en dependientes agradecidos representa la última expresión de la autoridad aristocrática. Pero, la conclusión de Perrault también reconoce los costos continuos de la transformación de Cendrillon. Su elevación al estatus real requiere un rendimiento permanente de la identidad que ha construido, en lugar de una identidad heredada. Debe continuar demostrando su valía para una posición que el nacimiento natural habría otorgado automáticamente. La imagen final del cuento de hadas. Cendrillon, como reina, rodeada de exenemigos, ahora dependientes de su benevolencia, representa el comentario final de Perrault sobre la naturaleza del poder en la sociedad absolutista. La verdadera autoridad no deriva del nacimiento o de la fuerza, sino de la capacidad de transformar el conflicto en cooperación, de convertir la oposición en apoyo, y de mantener la superioridad, mientras parece servir a otros intereses. La plantilla de Perrault para la fantasía moral continúa influyendo en la cultura popular. Siglos después de su publicación inicial, su patrón de sufrimiento inocente, asistencia sobrenatural, transformación triunfante y resolución magnánima, proporciona un marco para narrativas que permiten a las audiencias experimentar la satisfacción vicaria de presenciar la justicia, todo sin enfrentar la complejidad moral que la justicia real requiere. Pero, quizá, el legado más duradero de Perrault radica en su demostración de que los cuentos de hadas más peligrosos son los que parecen más inocentes, que el comentario político más efectivo a menudo se disfraza de entretenimiento, y que la verdadera sofisticación implica presentar verdades incómodas en formas que permitan al público confrontarlas sin ser destruido por el reconocimiento de sus implicaciones. Parte cuarta. La oscuridad alemana. Los hermanos Grimm. El universo moral y la justicia teutónica. Esta progresiva transformación sirve múltiples funciones psicológicas. Permite a Cendrillon practicar la identidad aristocrática en situaciones sociales cada vez más desafiantes, mientras construye la confianza necesaria para una elevación permanente. Cada noche proporciona la oportunidad de refinar el rendimiento, corregir errores y desarrollar genuina comodidad.
con una posición social elevada. Pero, los Grimm entendieron algo, que las versiones posteriores, desinfectadas, olvidarían por completo. Esa auténtica transformación requiere no solo un cambio externo, sino, también, una alteración fundamental de la relación con la violencia, el poder y la responsabilidad moral. Los tres caballeros de Asenput-Tel, en la corte, representan la iniciación en una visión aristocrática, que acepta la violencia sistemática como componente necesario para mantener el orden social. El comportamiento del príncipe durante estos tres encuentros revela una sofisticada comprensión de la psicología aristocrática y de la naturaleza calculadora de la política matrimonial, a diferencia de las interpretaciones románticas, que enfatizan el amor a primera vista. La versión sombría presenta un proceso de evaluación metódica. El príncipe pone a prueba la idoneidad de la misteriosa doncella para el reinado, mediante desafíos sociales cada vez más complejos. La primera noche, observa su porte, sus habilidades de conversación y su capacidad para navegar el protocolo de la corte, sin instrucción evidente. Su éxito en estos requisitos básicos la califica para una evaluación más avanzada. La segunda noche la pone a prueba en conocimiento de artesanía, en relaciones internacionales y en las sutiles habilidades diplomáticas necesarias para un reinado efectivo. Sus demostraciones de sabiduría y perspicacia política le ganan consideración para la prueba final. La tercera noche implica el examen de su carácter moral, a través de escenarios que revelan cómo manejaría los dilemas éticos inherentes al ejercicio absoluto del poder. El príncipe organiza situaciones donde ella debe elegir entre la ventaja personal y el bien común. Prueba si posee el desarrollo psicológico necesario para gobernar. Pero, la huida de Asenput-Tel cada noche sirve propósitos más allá de la tensión romántica o de la limitación mágica. Sus salidas demuestran la comprensión aristocrática de que el misterio amplifica la atracción, mientras que una disponibilidad excesiva disminuye su valor. Ella comprende, intuitivamente, dinámicas cortesanas que a candidatos menores les costaría años de educación entender. La famosa zapatilla de vidrio, en la tradición germánica, lleva un peso simbólico que la conecta con antiguas prácticas judiciales y conceptos espirituales sobre identidad y autenticidad, a diferencia de otras variantes, donde el calzado simplemente sirve función de identificación. La zapatilla sombría opera un dispositivo sobrenatural de detección de la verdad, que revela compatibilidad espiritual y física. La tradición legal germánica incluyó el juicio por prueba, donde las fuerzas sobrenaturales eran invocadas para determinar la culpa o la inocencia, a través de pruebas físicas, que se creía revelaban el juicio divino. La prueba de la zapatilla funciona de acuerdo con principios similares. Un objeto sobrenatural que responde a la valía, en lugar de meras dimensiones físicas. Cuando las hermanastras de Asenput-Tel intentan encajar la zapatilla a través de la mutilación del pie, se involucran en actos de violencia que reflejan la comprensión germánica de cómo el avance social en realidad ocurre, pero su voluntad de dañarse a sí mismas demuestra un malentendido fundamental de los principios espirituales que rigen la transformación auténtica. La decisión de la hermanastra mayor de cortarse los dedos de los pies con un cuchillo de cocina representa un intento desesperado de remodelar la realidad física para cumplir requisitos externos. Pero sus gritos de agonía alertan a las fuerzas sobrenaturales que intervienen para evitar un engaño exitoso. Cuervos, posados fuera de la ventana, comienzan a hablar
con voces humanas. Claman. Vuelve atrás, hay sangre, en el sendero. Estos testigos sirven como mensajeros divinos, asegurando que la justicia prevalezca sobre el engaño. La tradición germánica entendía a los cuervos como criaturas capaces de unir el mundo humano y el sobrenatural, sirviendo como mensajeros entre la tierra y otros reinos. Su intervención en la historia de Asenputtel conecta el cuento de hadas con antiguas prácticas religiosas, donde las aves eran consultadas para obtener orientación divina e instrucción moral. El segundo, la eliminación de su talón con un claver, demuestra aún más desesperación y determinación. Ella logra encajar en la zapatilla, temporalmente, pero el calzado sobrenatural se revela contra su presencia, volviéndose cada vez más pesado y incómodo. Cada paso se vuelve agonía, a medida que las fuerzas divinas manifiestan su desaprobación a través del tormento físico. La sangre que fluye de ambas hermanas posee propiedades sobrenaturales. En la tradición germánica, habla con su propia voz, testificando la violencia subyacente a sus intentos de engaño. Esta sangre que habla se conecta a las creencias antiguas sobre la fuerza vital que posee conciencia y trasciende la identidad individual. Pero la mutilación sirve propósitos más allá de la simple instrucción moral. Demuestra la comprensión germánica de que la movilidad social siempre requiere sacrificio, pero esa transformación significativa exige ofrendas espirituales, en lugar de meramente físicas. La voluntad de la hermanastra de dañarse a sí misma muestra coraje y determinación, pero su enfoque en la manipulación externa, en lugar del desarrollo interno, las condena al fracaso. Cuando Asenputtel, finalmente, se revela como la misteriosa princesa, su ajuste auténtico en la zapatilla sobrenatural representa más que una simple identificación. Demuestra el reconocimiento espiritual entre fuerzas divinas y un destinatario digno. La zapatilla no simplemente se ajusta a su pie, ella se transforma para convertirse en el complemento perfecto de su naturaleza esencial. Pero la contribución más significativa de los Grimm a la tradición de Cenicienta se encuentra en su tratamiento del castigo para aquellos que intentaron frustrar la justicia divina. El escena de la boda, donde los cuervos atacan los ojos de la hermanastra, representa venganza sobrenatural, sistemática, que garantiza equilibrio moral, a través de violencia calculada, que se acerca al ritual de ejecución. Los cuervos no atacan aleatoriamente, sino que apuntan con precisión a los órganos por los cuales las hermanastras cometieron su pecado principal, los ojos con los que fueron testigos de la virtud de Asenputtel y eligieron responder con crueldad. Esta justicia simbólica refleja principios legales germánicos, donde el castigo debe reflejar la naturaleza del crimen cometido. El cegamiento ocurre durante la procesión de bodas de Asenputtel, transformando su momento de triunfo en ocasión para la justicia divina, que todos los testigos pueden observar y comprender. Los gritos de las hermanastras proporcionan testimonio sonoro del poder sobrenatural, mientras la mutilación física crea evidencia visual de que las fuerzas divinas participan activamente en asuntos humanos para garantizar el orden moral. Las audiencias germánicas entendían esta violencia no como castigo excesivo, sino como necesaria demostración de que los poderes sobrenaturales mantienen activamente el equilibrio ético a través de una intervención que trasciende
los sistemas legales humanos. Los cuervos sirven como instrumentos de la voluntad divina, asegurando que quienes abusan de la virtud sufran consecuencias proporcionales a sus crímenes. Pero, quizás lo más inquietante, es la respuesta de la comunidad ante esta violencia sobrenatural. En lugar de horror o simpatía por las mutiladas hermanastras, los testigos celebran la intervención de los cuervos como prueba de que la justicia divina gobierna los asuntos humanos. Sus aplausos, durante el segamiento, demuestran comprensión colectiva de que algunas acciones merecen castigo, y que un castigo así de severo sirve como advertencia permanente para otros que podrían considerar un comportamiento similar. El final del Muque reconoce los costos continuos de la transformación de Asenput, mientras celebra la justicia lograda a través de la intervención sobrenatural. Su elevación a reina representa el triunfo no sólo de la virtud individual, sino de principios cósmicos que recompensan la bondad y castigan el mal a través de mecanismos que trascienden la comprensión humana ordinaria. El maestro narrador de narradores alemanes. Su contribución a la tradición de Cenicienta se extiende mucho más allá de la innovación de la trama, para abarcar ideas fundamentales sobre la psicología moral y la organización social. Su reconocimiento de que la auténtica justicia requiere asistencia sobrenatural, que la virtud debe protegerse a través de violencia contra los que la destruirían, y que la verdadera nobleza emerge del desarrollo espiritual, en lugar del privilegio heredado. Estableció plantillas que continúan influyendo en la cultura germánica siglos después de su publicación inicial. Parte 5. El Celtic Otherworld, variante irlandesa, y el contrato social sobrenatural. En las malas colinas de Irlanda, donde la antigua espiritualidad celta sobrevivió a la conversión cristiana a través de la obstinada adaptación, en lugar de rendirse, surgieron variantes de Cenicienta que revelan, quizás, la comprensión más sofisticada de la política sobrenatural y de la intervención de otro mundo en asuntos humanos. Estos cuentos irlandeses presentan la transformación, no como recompensa por la virtud, sino como consecuencia de comprometerse con fuerzas que operan según una lógica ajena, requiriendo negociación constante y un cuidadoso mantenimiento de contratos espirituales que pasan de generación en generación. La Cenicienta irlandesa se conecta directamente con la mitología Said, la compleja ecología sobrenatural de la gente de las hadas, que mantienen una sociedad paralela, que se cruza con la realidad humana, en momentos específicos, y en ubicaciones gobernadas por principios cósmicos, que las mentes mortales luchan por comprender. Estos otros seres mundanos poseen sus propios sistemas políticos, estructuras económicas y jerarquías sociales, que se reflejan, y a veces, compiten, con instituciones humanas. En variantes irlandesas, auténticas, la figura de Cenicienta no recibe asistencia de una madrina de hadas, benevolente, sino que entra en una relación contractual con entidades sobrenaturales que proporcionan servicios a cambio de pagos que se extienden mucho más allá del costo material inmediato. Estas gangas de hadas establecen deudas espirituales que afectan no solo al receptor inicial, sino también a sus descendientes, por generaciones, creando obligaciones que se convierten en parte de la herencia familiar. La transformación ocurre a través de un proceso entendido en la tradición celta como geasa sobrenatural, una compulsión
que une a los individuos, a obligaciones, de comportamientos específicos, o destinos, que no pueden ser alterados por la voluntad humana, sola. La figura de Cenicienta acepta una geasa que le permite la elevación social, mientras, simultáneamente, restringe sus opciones futuras, de manera que aseguran la continua influencia sobrenatural sobre su vida y su linaje. Las comunidades rurales irlandesas mantienen un conocimiento detallado de los protocolos adecuados para acercarse a entidades sobrenaturales, con seguridad, enfatizando que la gente de hadas posee sistemas morales que a menudo contradicen los marcos éticos humanos. Lo que parece generoso desde la perspectiva humana puede representar explotación desde el punto de vista de las hadas, mientras que acciones que parecen crueles o arbitrarias para la comprensión mortal sirven propósitos dentro de otras estructuras sociales mundanas que operan de acuerdo con principios completamente diferentes. El irlandés, la madrastra de Cenicienta, a menudo posee conocimiento sobrenatural, ella misma, representa el conflicto entre tradiciones mágicas que compiten, en lugar de simple crueldad humana. Su abuso sirve a la función de probar la preparación de los candidatos para la intervención de otro mundo, mientras, simultáneamente, intenta prevenir una transformación que interrumpirá arreglos sobrenaturales existentes. Las hermanastras, en variantes irlandesas, con frecuencia poseen patrimonio de hadas parcial, explicando su antinatural crueldad y su capacidad para mantener belleza, a pesar de la corrupción moral. Su competencia con Cenicienta representa la lucha entre diferentes líneas de sangre por el favor sobrenatural, con implicaciones que se extienden mucho más allá del matrimonio individual, para abarcar control territorial y obligaciones ancestrales. Cuando llega la asistencia sobrenatural, viene a través de secuencias rituales complejas que requieren un tiempo preciso, ofrendas específicas y una demostrada comprensión de la etiqueta de otros mundos. Las entidades de hadas evalúan no solo la valía inmediata, sino también la confiabilidad a largo plazo, como socio contractual, que cumplirá con las obligaciones, incluso cuando los beneficios sobrenaturales ya no parezcan ventajosos. Los artículos de transformación, vestidos, zapatos, entrenador, poseen conciencia y voluntad para ayudar o obstaculizar activamente a su usuario, dependiendo de su cumplimiento de los acuerdos sobrenaturales. Sirven como dispositivos de monitoreo, habilitando a la gente de hadas a observar el comportamiento humano, mientras proporcionan una evaluación continua del cumplimiento del contrato y del desarrollo espiritual. La secuencia de la bola irlandesa revela una comprensión sofisticada de cómo la influencia sobrenatural opera dentro de estructuras sociales humanas. La transformada Cenicienta no aparece simplemente hermosa, sino que irradia un glamour de otro mundo, que afecta a todos los presentes, creando alteraciones temporales en la percepción y el juicio que le permiten el éxito, mientras demuestra el poder de hadas sobre asuntos mortales. El príncipe, la atracción, funciona de acuerdo con compulsión sobrenatural, en lugar de desarrollo romántico natural. Las fuerzas de hadas manipulan sus emociones y deseos para garantizar una coincidencia adecuada, mientras avanzan la política de otro mundo. Objetivos que los participantes mortales no pueden comprender completamente. La limitación de medianoche no refleja
una restricción mágica, arbitraria, sino un límite, temporal, cuidadosamente negociado, que previene, excesiva, interferencia sobrenatural. En los asuntos humanos, las entidades de hadas deben mantener el equilibrio entre asistencia e independencia, proporcionando ayuda, mientras se aseguran de que los mortales desarrollen capacidades necesarias para la función autónoma. Cuando las obligaciones contractuales se violan o se cumplen de forma impropia, las consecuencias se extienden mucho más allá del castigo individual, para abarcar líneas familiares y límites territoriales. El folclore irlandés contiene numerosos cuentos de advertencia sobre contratos sobrenaturales que salieron mal, creando maldiciones en curso que afectan comunidades por generaciones. Parte 6. Las reinas de hielo, escandinavas, variantes nórdicas, y la estética de transformación de invierno. En los paisajes congelados de la Escandinavia medieval, donde la supervivencia requería negociar con fuerzas elementales que podían destruir comunidades enteras. A través de una sola temporada de clima severo, surgieron variantes de Cenicienta que comprendían la transformación como fundamentalmente conectada a ciclos estacionales y a los poderes sobrenaturales que gobiernan el hielo, la nieve y la belleza mortal de las tormentas de invierno. Las tradiciones nórdicas de la Asgirl se conectan directamente a prácticas religiosas precristianas, involucrando figuras de diosas que controlaban la fertilidad, los patrones meteorológicos y los misteriosos procesos que determinaban si las comunidades sobrevivirían a los meses de invierno o perecerían en el hambre de hielo. Estas entidades sobrenaturales poseían belleza tan terrible que los mortales que las encontraban directamente eran, para siempre, cambiados por la exposición a principios de estética divina. Las variantes escandinavas presentan la transformación de Cenicienta a través de la diosa de invierno, que aparece durante condiciones de tormenta de nieve, rodeada de frío sobrenatural, que mata a mortales sin preparación, mientras bendice a los destinatarios elegidos, con la capacidad de sobrevivir y florecer en entornos que destruirían a los humanos. Esta figura divina representa, no asistencia benevolente, sino fuerza elemental, prueba de candidatos para trascendencia. Los elementos de transformación reflejan la comprensión nórdica de la belleza como poder espiritual, hecho manifiesto a través de objetos materiales que canalizan energías sobrenaturales. El vestido aparece tejido de aurora borealis, colores cambiantes que reflejan fenómenos atmosféricos, mientras proporciona protección contra otras fuerzas mundanas que acompañan a las condiciones climáticas extremas. Los zapatos, tallados en hielo cristalizado, poseen propiedades que permiten a su usuario caminar con seguridad a través de paisajes congelados, mientras proporcionan tracción sobrenatural en superficies traicioneras. Para el calzado ordinario, se conectan a su usuario con el poder de la diosa de hielo, mientras demuestran dominio durante los elementos de invierno que marcan la auténtica aristocracia ártica. La secuencia de la bola nórdica ocurre durante el solsticio de invierno, celebraciones que combinan observancia cristiana con antiguas prácticas religiosas que involucran sacrificio, adivinación y comunión sobrenatural. La Cenicienta, transformada, aparece en el momento en que el límite entre reinos humanos y divinos se vuelve más permeable, habilitando el reconocimiento entre nobleza mortal e inmortal. Pero,
Las variantes escandinavas enfatizan que la transformación de invierno viene con costos que se extienden a lo largo de la vida de los destinatarios. Aquellos, bendecidos por la diosa del hielo, adquieren belleza y poder sobrenatural, mientras pierden la capacidad de experimentar calidez humana normal, emocional, física y espiritual. Se convierten en seres capaces de sobrevivir en entornos que matarían a los mortales, mientras permanecen aislados para siempre de la experiencia humana común. El reconocimiento del príncipe de Cenicienta opera a través de lo espiritual, en lugar de la atracción física. Su otro mundo, su belleza, crea resonancia psicológica que trasciende los impulsos románticos normales y se convierte en algo que se acerca a una revelación religiosa. Su unión representa la alianza entre autoridad política, humana, y fuerzas sobrenaturales que gobiernan el mundo natural. Parte 7. El contrato social, inglés, variante británica, y guerra de clases, a través de la transformación. En las rígidas jerarquías de clase de la Inglaterra medieval y renacentista, donde la movilidad social permanecía, teóricamente, posible, pero prácticamente, casi, imposible, las variantes de Cenicienta evolucionaron. Esa transformación, actual, como forma de guerra, liberada, a través del rendimiento, el engaño y la manipulación estratégica de debilidades aristocráticas, en lugar de intervención sobrenatural o mérito moral. La Cenicienta inglesa refleja una comprensión sofisticada de cómo el avance social en realidad ocurre dentro de los sistemas jerárquicos establecidos, a través de inteligencia, adaptabilidad y voluntad de explotar oportunidades que surgen de la complacencia aristocrática y de los puntos ciegos psicológicos que las clases privilegiadas no pueden reconocer o abordar de manera efectiva. Las variantes británicas a menudo eliminan la asistencia sobrenatural completamente. Presentan heroínas que logran elevación a través de talentos naturales, mejorados por una cuidadosa observación del comportamiento aristocrático y la práctica sistemática de las habilidades necesarias para un rendimiento convincente de identidad elevada. Estas historias reconocen que la transformación social no requiere intervención mágica, sino inteligencia, determinación y visión psicológica. La madrastra inglesa, con frecuencia, representa la disminución de la familia aristocrática, intentando mantener la posición a través de matrimonios estratégicos que restaurarán seguridad financiera e influencia social. Su crueldad hacia Cenicienta refleja no malicia personal, sino un cálculo frío para eliminar la competencia por recursos limitados y oportunidades de matrimonio que podrían permitir a la familia sobrevivir. Las hermanastras representan diferentes enfoques estratégicos para el avance social. Una intenta elevarse a través de belleza y estatus convencional. La otra persigue el avance a través de logro intelectual y sofisticación cultural. Su competencia con Cenicienta demuestra varios métodos disponibles para personas ambiciosas que operan dentro de estructuras sociales establecidas. Cuando se produce la transformación, resulta de la comprensión superior de Cenicienta sobre la psicología aristocrática, combinada con acceso a recursos que habilitan el rendimiento temporal de una identidad elevada. Ella
no tiene éxito a través de asistencia sobrenatural, sino gracias a una comprensión más sofisticada de la dinámica social y una planificación estratégica más efectiva que la de su competencia. La secuencia de la bola inglesa revela conocimiento detallado del protocolo judicial, de maniobras políticas y de la psicología social necesaria para una exitosa infiltración en la sociedad aristocrática. El éxito de Cenicienta resulta de preparación cuidadosa, tiempo estratégico y capacidad para leer señales sociales, mientras mantiene el rendimiento de autenticidad que convence a los observadores de su reclamo legítimo de estatus elevado. La atracción del príncipe opera según consideraciones políticas y románticas. Su reconocimiento de Cenicienta implica evaluación de su idoneidad para la realeza, basado en inteligencia demostrada, habilidades sociales y capacidad para navegar situaciones políticas complejas que un matrimonio real inevitablemente crea. Las variantes británicas a menudo concluyen con reconocimiento explícito de que la elevación de Cenicienta representa escalada social exitosa en lugar de recompensa por la virtud, mientras, simultáneamente, celebran la inteligencia y la determinación requeridas para trascender límites de clase asignados a través de esfuerzo individual y pensamiento estratégico. Parte 8. La pasión española, variante ibérica y la economía del honor. En el paisaje apasionado de la España medieval, donde la reconquista cristiana se mezclaba con la sofisticación islámica y el misticismo judío para crear una síntesis cultural única en Europa. Cenicienta surge en variantes que entienden la transformación a través de conceptos de honor, vergüenza y purificación espiritual, reflejando un patrimonio religioso complejo y una comprensión sofisticada de la identidad como rendimiento que requiere vigilancia constante y mantenimiento estratégico. La tradición española refleja influencia islámica a través del énfasis en la purificación ritual, la disciplina espiritual y la comprensión de que la elevación social no requiere intervención sobrenatural, sino desarrollo sistemático de capacidades morales e intelectuales que demuestran valor para asumir responsabilidades y privilegios. Las variantes ibéricas a menudo presentan a Cenicienta sufriendo como forma de juicio espiritual diseñado para probar el carácter moral, mientras brindan oportunidades para demostrar virtudes necesarias para un liderazgo efectivo. Su resistencia al abuso sirve a la función del desarrollo de resiliencia psicológica, inteligencia emocional y capacidad para perdonar, que marca la nobleza auténtica, independientemente de las circunstancias de nacimiento. La madrastra española, con frecuencia, representa a la vieja aristocracia cristiana, amenazada por los cambios sociales, acompañantes de la reconquista, cambios demográficos y transformaciones económicas que desafían la autoridad de las estructuras tradicionales. Su oposición a Cenicienta refleja tensiones culturales más amplias entre privilegios establecidos y principios meritocráticos emergentes. La secuencia de transformación enfatiza
el desarrollo, gradual, de capacidades, a través de la práctica, disciplinada, en lugar de un cambio, mágico, instantáneo. Cenicienta, logra, la elevación, a través, del cultivo, sistemático, de habilidades, lingüísticas, culturales, artísticas, y sociales, que habilitan, el rendimiento, auténtico, de identidad, aristocrática, mientras mantiene, su integridad, espiritual. Las variantes, españolas, a menudo, incluyen, amplia, discusión, del simbolismo, de la ropa, el significado, de las joyas, y los códigos, de la cultura, material, que comunican, posición, social, afiliación, religiosa, y lealtad, política, a través, de elementos, visuales, que los observadores, educados, pueden leer, como complejos, mensajes, textuales. La secuencia, del baile, revela, comprensión, sofisticada, de la cultura, cortesana, donde el éxito, requiere, no solo, belleza, y gracia, sino también, conocimiento, demostrado, de literatura, música, filosofía, y tradición, religiosa, que marcan, educación, auténtica, en lugar, de logros, superficiales. El proceso, de evaluación, del príncipe, incluye, la prueba, de la comprensión, de Cenicienta, sobre códigos, de honor, principios, religiosos, y filosofía, política, que determinarán, su efectividad, como reina, en una sociedad, donde la autoridad, real, deriva, de la legitimidad, moral, y del derecho, hereditario. Las conclusiones, en español, a menudo, enfatizan, responsabilidades, continuas, que acompañan, a la posición, elevada, reconociendo, que la transformación, social, crea obligaciones, de usar, el poder, adquirido, para la protección, de poblaciones, vulnerables, y el avance, de la justicia, social, más bien, que la gratificación, personal, sola. Parte 9. El desierto, de Europa del Este, variantes eslavas, y la tradición, de Baba Yaga. En los vastos, bosques, de Europa, del Este, donde tradiciones, chamánicas, sobrevivieron, a la conversión, cristiana, a través, de la síntesis, con el cristianismo, popular, que creó, una ecología, espiritual, única. Las variantes, de Cenicienta, surgieron, que presentan, transformación, a través, del encuentro, con Baba Yaga, diosa, de la antigua, bruja, cuya asistencia, se produce, a precios, que prueban, la comprensión, de los receptores, de principios, cósmicos, que rigen, la vida, la muerte, y el desarrollo, espiritual. La tradición, eslava, de Soluska, se conecta, directamente, con prácticas, religiosas, precristianas, involucrando, figuras, de la diosa, de la tierra, que controlaban, ciclos, de fertilidad, cambios, estacionales, y procesos, misteriosos, que determinaban, la supervivencia, de la comunidad, a través, de desafíos, ambientales, que podrían, destruir, poblaciones, enteras, con un único, evento, catastrófico. Las variantes, de Europa oriental, presentan, a Cenicienta, viajando, a la cabaña, de Baba Yaga, como una búsqueda, espiritual, que requiere, navegar, un paisaje, sobrenatural, donde reglas, ordinarias, de física, y lógica, ya no, aplican. El bosque, en sí, posee, conciencia, que evalúa, a los viajeros, según su, carácter, moral, mientras prueba, su preparación, para otro, encuentro, mundano. Baba Yaga, aparece, como antiguo, principio, femenino, que trasciende, la simple, categorización, como buena, o malvada, representando, en su lugar, la fuerza, cósmica, que proporciona, asistencia, o destrucción, basada, en el desarrollo, espiritual, de los destinatarios, y su comprensión, de las responsabilidades,
que acompañan a la intervención sobrenatural. Su ayuda permite transformación, mientras, simultáneamente, crea obligaciones continuas que afectan múltiples generaciones. La famosa cabaña en la pierna de pollo sirve como ubicación umbral entre reinos humanos y sobrenaturales, accesible solo para personas que poseen desarrollo psicológico necesario para sobrevivir al encuentro con fuerza divina que opera según principios morales que los mortales luchan por comprender completamente. Las variantes eslavas enfatizan que la transformación requiere disposición a encontrar aspectos de la realidad que la sociedad civilizada no puede reconocer o integrar con éxito. La elevación de Cenicienta ocurre mediante la aceptación de iniciación espiritual que altera fundamentalmente su relación con la experiencia humana ordinaria, mientras proporciona capacidades necesarias para tender puentes entre mundos mortales e inmortales. Los elementos de transformación poseen propiedades que conectan a su usuario con fuerzas elementales que rigen el mundo natural. El vestido parece tejido de luz, de estrellas y sombras de bosque, proporcionando camuflaje que permite el movimiento a través de paisajes sobrenaturales, mientras marca al usuario como digno de respeto y protección de otro mundo. Las secuencias de baile en Europa del Este a menudo ocurren en ubicaciones que existen simultáneamente en reinos humanos y sobrenaturales, accesibles solo por portales que se abren durante condiciones astronómicas o rituales específicas que demuestran aprobación divina para otra intervención mundana en asuntos mortales. El reconocimiento del príncipe opera a través de visión espiritual que permite la percepción de cualidades sobrenaturales, invisibles para la observación humana ordinaria. Su atracción no refleja impulso romántico, sino reconocimiento de parentesco espiritual que trasciende categorías sociales normales y establece una conexión basada en la comprensión compartida de principios cósmicos, como salimos de nuestro viaje a través de los orígenes empapados de sangre del cuento de hadas más amado de Europa. Debemos enfrentar verdades incómodas sobre la naturaleza humana y la organización social que estas variantes antiguas conservan con una claridad inquietante. La historia de Cenicienta perdura, no porque prometa soluciones fáciles a los problemas de la vida, sino porque reconoce los terribles precios que la transformación auténtica demanda, mientras celebra la capacidad humana para la trascendencia a través de experiencias que seres menores no pueden sobrevivir. Estas variantes europeas revelan ideas fundamentales sobre poder, belleza y movilidad social que la cultura contemporánea lucha por reconocer abiertamente. Demuestran que un cambio significativo no requiere rescate externo, sino la voluntad de comprometerse con aspectos de la realidad que la sociedad civilizada no puede integrar con éxito, y que la verdadera nobleza emerge del desarrollo espiritual, logrado a través de encuentros con fuerzas que trascienden la comprensión humana ordinaria. Las versiones desinfectadas que dominan la cultura popular hoy no representan evolución, sino devolución de ideas psicológicas
y espirituales, sofisticadas, que nuestros antepasados entendían como sabiduría esencial para navegar realidades sociales que permanecen fundamentalmente sin cambios a pesar del avance y la modificación cultural. Pero, quizás, lo más inquietante es el reconocimiento de que estas antiguas variantes continúan influyendo en el comportamiento contemporáneo a través de patrones inconscientes que operan debajo de la conciencia racional, plantillas psicológicas que establecen la comprensión de que la belleza requiere sufrimiento, que el avance exige sacrificio, que el verdadero amor trasciende los límites sociales, mientras los refuerza simultáneamente. Continuar dando forma a las expectativas y decisiones de manera que los individuos raramente reconozcan o acepten conscientemente. La historia de Cenicienta sigue siendo el cuento de hadas más peligroso jamás creado, precisamente porque parece más inocente, mientras contiene instrucción en principios psicológicos y espirituales que pueden transformar o destruir a quienes los encuentran sin preparación adecuada. Estas variantes europeas nos recuerdan que el poder auténtico no deriva de autoridad externa, sino de la voluntad para sufrir una transformación tan profunda que los seres menores no pueden sobrevivir, y que la verdadera belleza emerge de la integración de experiencias que la moralidad civilizada no puede acomodar. Esta noche, cuando regreses a tu vida ordinaria, en tu mundo seguro y desinfectado, recuerda que las fuerzas que describen estas historias permanecen activas en los asuntos humanos. La asistencia sobrenatural que permite la movilidad social todavía requiere pago en monedas que los bancos no pueden calcular. La transformación que trasciende las limitaciones asignadas aún exige la voluntad de convertirse en algo que tu antiguo yo no reconocería, y el felices para siempre que concluye estos cuentos todavía depende de mantener contratos espirituales que se extienden mucho más allá de la vida individual. Las variantes de Cenicienta en la Europa medieval continúan inquietando a nuestro inconsciente colectivo porque preservan verdades sobre la naturaleza humana y la realidad social que la cultura contemporánea no puede reconocer sin amenazar los cimientos psicológicos que permiten a la civilización moderna funcionar. Nos recuerdan que debajo de la chapa del progreso y la ilustración seguimos conectados a patrones antiguos de poder, transformación y trascendencia que ninguna cantidad de avance tecnológico puede eliminar o modificar sustancialmente. Estos cuentos perduran porque hablan a aspectos de la experiencia humana que permanecen fundamentalmente sin cambios, a pesar de las modificaciones superficiales en la expresión cultural y la organización social. Reconocen que una transformación significativa requiere comprometerse con fuerzas que trascienden la comprensión humana ordinaria, que la auténtica belleza emerge de la voluntad de incorporar experiencias que los seres menores no pueden sobrevivir, y que la verdadera nobleza se desarrolla a través de encuentros con realidades psicológicas y espirituales que la sociedad civilizada no puede integrar con éxito. Pero lo más importante, estas variantes europeas nos recuerdan que el precio
de la transformación psicológica, social y espiritual sigue siendo exactamente el mismo que hace 1000 años. La voluntad de convertirse en algo tan fundamentalmente diferente que la persona original deja de existir, excepto como memoria, y el coraje para pagar deudas que se extienden mucho más allá de la vida individual, para abarcar obligaciones que afectarán a generaciones aún no nacidas. La antigua sabiduría, preservada en estas sangrientas variantes, continúa hablando a quienes son lo bastante valientes para escuchar, ofreciendo instrucción en las artes de la transformación y la trascendencia que ninguna educación moderna puede proporcionar, mientras exige pagos en monedas que la cultura contemporánea ha olvidado cómo calcular o honrar adecuadamente. Dulces sueños, queridos oyentes, que sus zapatillas de vidrio encajen perfectamente y que sus transformaciones demuestren valer sus terribles costos. Y que recuerdes que en los más oscuros bosques de la experiencia humana, las más hermosas verdades a menudo usan los rostros de monstruos, y los regalos más valiosos llegan envueltos en paquetes que las almas menores confunden con maldiciones. Hasta la próxima. Esta ha sido tu guía a través de reinos, donde los cuentos de hadas revelan su verdadera naturaleza, donde la antigua sabiduría exige pago moderno, y donde las historias más queridas conservan las verdades más peligrosas sobre lo que realmente significa trascender las limitaciones que definen la existencia humana ordinaria. Recuerda suscribirte, compartir tus pensamientos en los comentarios y prepararte para el viaje de la próxima semana hacia territorios aún más oscuros, donde el folclore revela verdades que la luz del día no puede soportar y que las mentes modernas apenas pueden comprender. Las historias antiguas están llamando y recuerdan cada intento de silenciar su sabiduría esencial sobre el poder, la transformación y el hambre eterno de trascendencia a cualquier costo. Buenas noches, y que se llenen tus sueños con zapatillas de vidrio de baile y con el conocimiento de que la verdadera transformación siempre comienza con la voluntad de pagar precios que otros no pueden imaginar, mucho menos permitir.